El caso que sacudió a Veracruz. Un orfanato siniestro, noches aterradoras y niños desaparecidos. La bruma del Golfo de México se arrastraba por las calles empedradas de Veracruz aquella madrugada de marzo de 1994, envolviendo los edificios coloniales en un manto gris que parecía presagiar algo terrible. El orfanato Nuestra Señora de la Esperanza se alzaba en las afueras de la ciudad portuaria, un edificio de 3 plantas construido en 1952, con ladrillos rojos y ventanas altas protegidas por barrotes oxidados. Los vecinos del barrio La Huaca raramente hablaban del lugar, excepto en susurros después de misa o durante las reuniones en el mercado municipal, cuando las lenguas se soltaban y los rumores fluían como el café recién hecho. Carmen Vázquez llevaba 23 años trabajando como cocinera en el orfanato. Sus manos gruesas y curtidas por el trabajo conocían cada recoveco de aquella cocina industrial donde preparaba frijoles, arroz y tortillas para los 52 niños que habitaban el edificio. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a rasgar la neblina costera, Carmen notó algo extraño en el silencio. Normalmente, a las 6 de la mañana, ya se escuchaban los primeros pasos de las hermanas Lucía y Teresa, las encargadas de despertar a los niños para el desayuno. Pero ese día, el silencio se extendía como una enfermedad por los pasillos de baldosas desgastadas. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que te mantendrán despierto por las noches. Carmen subió las escaleras crujientes hasta el segundo piso, donde dormían los niños de 6 a 12 años. La puerta del dormitorio de las niñas estaba entreabierta, algo que violaba las estrictas reglas del director Rodolfo Santamaría. Al empujarla suavemente, su corazón comenzó a latir con fuerza. 3 camas estaban vacías. Las sábanas blancas permanecían perfectamente tendidas, como si nadie las hubiera usado. Carmen conocía a cada niño por nombre, por rostro, por las pequeñas manías que los hacían únicos. Esas camas pertenecían a Sofía, de 9 años, con su cabello negro recogido siempre en 2 trenzas, a Daniela, de 11, que tartamudeaba cuando estaba nerviosa, y a la pequeña Luz, apenas 6 años, que había llegado al orfanato apenas 2 meses atrás, después de que sus padres murieran en un accidente de autobús en la carretera a Xalapa. El pánico se apoderó de Carmen. Corrió al dormitorio de los varones y contó las cabezas rápidamente. 49 niños. Faltaban 3. Bajó las escaleras casi tropezando, su respiración agitada resonando en el hueco de la escalera. Encontró al director Santamaría en su oficina del primer piso, sentado detrás de su escritorio de caoba, revisando unos papeles con su característica meticulosidad. Era un hombre de 48 años, delgado, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás con gomina, y unos ojos grises que raramente parpadeaban. Vestía, como siempre, un traje gris impecable, una camisa blanca almidonada y una corbata azul marino. Don Rodolfo. Carmen apenas podía hablar. Faltan 3 niños. Sofía, Daniela y Luz. Sus camas están vacías. Santamaría levantó la vista lentamente, sin alterar su expresión neutra. Dejó la pluma sobre el escritorio con un movimiento deliberado y entrecruzó los dedos sobre la carpeta que había estado revisando. «Carmen», dijo con su voz grave y controlada. «Las niñas fueron trasladadas anoche. Una familia de Puebla, gente de bien, estaba buscando adoptar. Los trámites se aceleraron. Debí informarte, pero todo sucedió muy rápido. Ya sabes cómo son estas cosas con la burocracia». Carmen sintió un nudo en el estómago. En 23 años, jamás había visto una adopción procesarse de noche, sin ceremonia, sin que las hermanas prepararan a los niños emocionalmente para el cambio. ¿Las 3 juntas? ¿A la misma familia?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Santamaría asintió lentamente, sus ojos clavados en los de ella sin pestañear. Así es. Una bendición para ellas. Ahora, por favor,
Prepara el desayuno. Los otros niños te necesitan. Carmen salió de la oficina con las piernas temblorosas, pero algo en el tono del director, en la frialdad de sus palabras, había plantado una semilla de duda que comenzaría a crecer como mala hierba en su mente. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad artificial. Las hermanas Lucía y Teresa evitaban hablar del tema cuando Carmen les preguntaba. El director sabe lo que hace, repetían como un mantra. Pero Carmen no podía dejar de pensar en las caras de aquellas niñas. Sofía, que soñaba con ser maestra. Daniela, que dibujaba pájaros en cualquier pedazo de papel que encontraba. Luz, que todavía lloraba por las noches llamando a su mamá. ¿Cómo podían haber desaparecido sin despedirse? El barrio La Huaca era un lugar donde todos se conocían. Las casas de colores pastel se apretujaban unas contra otras en calles estrechas donde los niños jugaban fútbol con pelotas desinfladas y las mujeres colgaban la ropa en tendederos que cruzaban de balcón a balcón. Carmen vivía en una casa modesta a 4 cuadras del orfanato, compartiendo techo con su hermana viuda, Estela, y sus 2 sobrinos adolescentes. Fue durante la cena esa noche, mientras comían pescado frito comprado en el mercado del puerto, cuando Carmen finalmente compartió sus preocupaciones. Algo no está bien en el orfanato, dijo, moviendo el arroz en su plato sin apetito. Estela, una mujer práctica que trabajaba como costurera, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Carmen les contó sobre las niñas, sobre la adopción nocturna, sobre la mirada fría de Santa María. Su sobrino mayor, Miguel, un joven de 16 años con aspiraciones de estudiar derecho, se inclinó hacia adelante. Tía, hace como un mes, en la tienda de Don Chuy, escuché a unos tipos hablando. Decían que habían visto un camión del orfanato en la carretera a Córdoba, de madrugada, yendo muy rápido. Les pareció raro porque, ¿qué hace un orfanato moviendo cosas a las 3 de la mañana? El comentario casual de Miguel resonó en la mente de Carmen como una campana de iglesia. Comenzó a recordar detalles que antes había ignorado. Hacía 6 meses, 2 niños varones, gemelos de 8 años llamados Javier y Tomás, también habían sido adoptados repentinamente. Santa María había dado la misma explicación. Una familia de fuera del estado, trámites acelerados, una oportunidad que no podía perderse. Antes de eso, en octubre del año anterior, una niña de 7 años llamada Patricia. Y antes, si Carmen se esforzaba en recordar, otros nombres comenzaban a emerger de su memoria como burbujas en agua oscura. No podía dormir. Se quedaba despierta en su cama estrecha, escuchando el zumbido del ventilador de techo y el ladrido lejano de los perros callejeros. En Veracruz, en 1994, no había internet ni teléfonos celulares. La información viajaba lentamente, a través de llamadas en teléfonos fijos, cartas o conversaciones cara a cara. Si quería averiguar algo, tendría que hacerlo a la antigua. A la mañana siguiente, después de preparar el desayuno en el orfanato, Carmen aprovechó su hora de almuerzo para caminar hasta la oficina del registro civil, ubicada en un edificio colonial cerca del zócalo de la ciudad. La funcionaria detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con lentes colgando de una cadena dorada, la miró con aburrimiento mientras Carmen explicaba que necesitaba información sobre adopciones recientes del orfanato Nuestra Señora de la Esperanza. Eso es confidencial, dijo la mujer sin levantar la vista de sus papeles. Carmen insistió. Explicó que trabajaba allí, que solo quería confirmar que las niñas estaban bien. La funcionaria suspiró con irritación. Señora, sin una orden judicial o sin ser familiar directo, no puedo darle esa información. Además, esos registros están en archivo. Tendría que buscarlos manualmente y no tengo tiempo para eso. Frustrada pero no derrotada, Carmen salió del edificio gubernamental, sintiendo el calor húmedo de marzo golpear su rostro. Las calles del centro histórico estaban llenas de turistas fotografiando la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y los portales con sus arcos característicos.
Vendedores ambulantes ofrecían cocos fríos y artesanías de conchas marinas. La vida seguía su curso normal, indiferente a la angustia que crecía en el pecho de Carmen. Decidió ir a la biblioteca municipal, un edificio de 2 plantas con paredes de azulejos blancos y verdes donde solían guardar ejemplares atrasados del periódico local, El Dictamen. La bibliotecaria, una mujer joven llamada Blanca que reconoció a Carmen de la iglesia, fue más amable. ¿Qué estás buscando?, preguntó mientras la guiaba hacia los archivos de periódicos. Carmen no estaba segura, pero algo le decía que debía buscar noticias sobre niños desaparecidos, adopciones irregulares, cualquier cosa que pudiera conectar los puntos. Pasó 2 horas revisando páginas amarillentas, sus dedos manchándose con la tinta vieja, los ojos cansándose bajo la luz fluorescente. Encontró noticias sobre accidentes en la refinería petrolera, sobre el carnaval de Veracruz, sobre conflictos políticos locales, pero nada sobre niños del orfanato. Estaba a punto de rendirse cuando, en una edición de septiembre de 1993, encontró una pequeña nota en la sección de policía. Vecinos de Boca del Río reportan movimientos sospechosos en camioneta blanca durante la madrugada. Las autoridades investigan posible contrabando. La nota era breve, casi insignificante, pero mencionaba que la camioneta había sido vista cerca de un edificio de aspecto institucional. Carmen sintió un escalofrío. El orfanato estaba técnicamente en los límites entre Veracruz y Boca del Río. ¿Podría ser una coincidencia? Esa noche, Carmen no fue directamente a casa. Tomó un autobús urbano que la llevó hasta la colonia Ilang Ilang, un barrio de clase media donde vivía su prima Guadalupe, casada con un sargento de la policía municipal. La casa era modesta pero bien cuidada, con un jardín frontal donde crecían bugambilias moradas. Guadalupe la recibió con sorpresa y alegría, ofreciéndole café y pan dulce. Después de los saludos iniciales, Carmen fue directa al punto. «Lupe, necesito que Ernesto me ayude con algo delicado». Ernesto Morales era un hombre serio de 40 años, con bigote espeso y una postura militar incluso cuando estaba fuera de servicio. Escuchó atentamente mientras Carmen relataba sus sospechas, sus ojos entrenados evaluando cada palabra. Cuando ella terminó, Ernesto se quedó en silencio durante un largo momento, tamborileando los dedos sobre la mesa de madera. «Carmen», dijo finalmente, «lo que estás sugiriendo es muy grave. Acusar a un director de orfanato de... ¿De qué exactamente? ¿De tráfico de niños? Sin pruebas podrías arruinar tu vida y la reputación de personas inocentes». Carmen sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero las contuvo. «Yo sé lo que vi, Ernesto. Esas niñas desaparecieron en medio de la noche, sin despedidas, sin preparación, y no es la primera vez. Ha estado pasando durante meses, quizás años, y todos hemos estado ciegos». Ernesto intercambió una mirada con Guadalupe, quien asintió casi imperceptiblemente. «Está bien», dijo él. «Voy a hacer algunas consultas discretas. Ver si hay reportes de adopciones irregulares, si alguien en la fiscalía tiene información. Pero tienes que prometerme que serás cuidadosa. Si Santa María es realmente culpable de algo, podría ser peligroso que sospeche que estás investigando». Carmen regresó a su casa cerca de las 10 de la noche, las calles apenas iluminadas por farolas que parpadeaban. El sonido de la música tropical salía de algunas casas, mezclándose con el ruido distante del tráfico en el malecón. Estela la esperaba despierta, zurciendo calcetines bajo la luz de la sala. «¿Dónde estabas?», estaba preocupada. Carmen se dejó caer en el sofá gastado, el agotamiento pesando sobre sus hombros como un saco de cemento. Tratando de hacer lo correcto, susurró. Esa noche, por primera vez en semanas logró dormir, aunque sus sueños estuvieron poblados de rostros infantiles llamándola desde la oscuridad. Los siguientes días en el orfanato fueron una tortura silenciosa. Carmen observaba a Santa María con disimulo, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que desaparecía en su oficina durante horas con la puerta cerrada.
las llamadas telefónicas que hacía en voz baja, colgando abruptamente cuando alguien se acercaba, el registro de visitas que guardaba bajo llave en su escritorio. Carmen intentó actuar con normalidad, preparando las comidas, charlando con las hermanas, jugando con los niños durante los recreos en el patio interior donde crecía un viejo árbol de mango. Fue el pequeño Roberto, un niño de 9 años con pecas y ojos curiosos, quien le dio la siguiente pista sin saberlo. Una tarde, mientras Carmen pelaba papas en la cocina, Roberto entró buscando un vaso de agua. «Doña Carmen», dijo el niño con su voz aguda, «¿usted sabe cuándo van a regresar Sofía y las otras?» Carmen se quedó quieta, el cuchillo suspendido en el aire. «¿Regresar? Roberto, ellas fueron adoptadas. No van a regresar». El niño frunció el ceño, confundido. «Pero Sofía me dijo que solo iban a salir por unos días. Que el director le dijo que iba a un lugar especial donde podría estudiar y luego volvería a visitarnos». El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. Carmen se agachó para recogerlo, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Sofía pensaba que iba a regresar? ¿Qué clase de adopción era temporal? «Roberto», dijo con voz temblorosa, «¿cuándo te dijo Sofía eso?» El niño se encogió de hombros. «El mismo día que se fue, en la tarde cuando estábamos en el recreo. Estaba emocionada. Dijo que el director le había prometido que podría ir a una escuela muy buena donde enseñaban cosas que aquí no podíamos aprender». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Le dio al niño su vaso de agua y lo despidió amablemente. Pero cuando él se fue, tuvo que sentarse, las piernas negándose a sostenerla. Esa revelación cambió todo. Si Sofía creía que su salida era temporal, entonces Santa María había mentido deliberadamente a la niña. ¿Por qué haría eso a menos que la verdad fuera demasiado oscura para compartirla? Carmen esperó hasta que terminó su turno, y luego fue directamente a la casa de Ernesto. Él acababa de llegar de su turno, todavía en uniforme, y cuando vio la expresión en el rostro de Carmen, la invitó a pasar inmediatamente. Le contó sobre la conversación con Roberto, y vio cómo los ojos de Ernesto se endurecían. «Carmen, hice algunas averiguaciones», dijo Ernesto, bajando la voz aunque estaban solos en la sala. «Hablé con un contacto en la Fiscalía Estatal. No hay registros oficiales de adopciones del orfanato Nuestra Señora de la Esperanza en los últimos 8 meses. Ninguno. Ni para Sofía, ni para Daniela, ni para Luz, ni para los gemelos que mencionaste». El mundo se detuvo. Carmen sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Qué significa eso?», susurró, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Ernesto se pasó una mano por el rostro, luciendo repentinamente exhausto. Significa que esos niños no fueron adoptados legalmente. Significa que desaparecieron sin dejar rastro oficial. Y eso, prima, es extremadamente grave. Carmen se cubrió la boca con las manos, conteniendo un sollozo. Todas esas caritas sonrientes, toda esa confianza inocente, traicionada por el hombre que se suponía debía protegerlos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Ernesto se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala. «Necesitamos más que sospechas. Necesitamos pruebas concretas. Algo que podamos llevar a un fiscal que tome el caso en serio. ¿Hay alguna forma de que puedas acceder a los archivos de Santa María? ¿A su oficina cuando no esté?». La idea de entrar en la oficina del director sin permiso aterrorizaba a Carmen, pero pensó en Sofía dibujando flores en su cuaderno, en Daniela riendo a pesar de su tartamudez, en la pequeña Luz aferrándose a su falda pidiendo que le contara un cuento antes de dormir. «Encontraré la manera», dijo con una determinación que no sabía que poseía. Ernesto asintió, respetando su valentía. «Ten mucho cuidado. Si Santa María está involucrado en algo ilegal, especialmente si es tráfico de menores, las personas detrás de esto no son gente con la que se juega. Son criminales profesionales que no dudarán en silenciar a quien se interponga en su camino».
Carmen pasó los siguientes 2 días observando los movimientos de Santa María. Cada martes y jueves, el director salía del orfanato a las 2 de la tarde para asistir a lo que él llamaba reuniones administrativas en el centro de la ciudad. Usualmente regresaba alrededor de las 5. Eso le daba 3 horas. El jueves siguiente, Carmen esperó hasta que vio el Volkswagen sedán gris de Santa María alejarse por la calle empedrada. Tenía el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos en el edificio podrían escucharlo. La oficina de Santa María estaba en el primer piso, al final de un pasillo con paredes pintadas de un verde institucional descascarado. Carmen sabía que él guardaba una llave de repuesto en el cajón de la recepción, algo que había visto años atrás cuando una de las hermanas necesitó acceder a documentos de emergencia. Con manos temblorosas, encontró la llave entre clips de papel y gomas elásticas. La puerta se abrió con un clic suave que sonó atronador en el silencio del pasillo. La oficina olía a papel viejo y al tabaco que Santa María fumaba a escondidas, a pesar de las reglas del orfanato. El escritorio de caoba dominaba la habitación, flanqueado por estanterías llenas de archivadores y libros de contabilidad. Carmen cerró la puerta detrás de ella y se acercó al escritorio. El cajón superior estaba cerrado con llave, al igual que el archivador metálico en la esquina. Maldijo en voz baja. ¿Dónde guardaría Santa María las llaves? Sus ojos recorrieron la habitación desesperadamente. Entonces lo vio. Un pequeño jarrón de cerámica en el estante superior, discreto y polvoriento. Alcanzándolo de puntillas, sintió el peso metálico de llaves pequeñas en el fondo. Con dedos temblorosos, abrió el cajón superior del escritorio. Dentro había una agenda de cuero negro, varios sobres amarillos y un cuaderno de espiral. Carmen tomó el cuaderno y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de la letra meticulosa de Santa María, fechas, nombres de niños, cantidades de dinero. Su sangre se congeló al leer: 15 de enero, Javier y Tomás. Contacto, Mendoza. Destino, Monterrey. 8,000 USD cada uno. Transporte, J. Ruiz. Las entradas continuaban, página tras página, documentando transacciones que convertían a niños inocentes en mercancía. Las manos de Carmen temblaban tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Encontró la entrada más reciente. 3 de marzo, Sofía Ramírez, 9 años. Daniela Santos, 11 años. Luz Moreno, 6 años. Contacto, Vargas. Destino, Ciudad de México. 7,000 USD por Sofía, 8,500 USD por Daniela, 10,000 USD por Luz, más joven, más valor. Transporte madrugada del 4, camioneta blanca, conductor habitual. Carmen sintió bilis subiendo por su garganta. Luz, la más pequeña, la más vulnerable, había sido vendida por el precio más alto, como si su inocencia la hiciera más valiosa para los monstruos que compraban niños. Sabía que no podía llevarse el cuaderno completo sin que Santa María notara su ausencia, así que hizo lo que pudo. Copió rápidamente varias páginas en una libreta que había traído, su escritura temblando pero legible. Nombres, fechas, contactos, destinos. Cada palabra era una puñalada en su corazón. Cuando escuchó voces en el pasillo, su corazón casi se detiene. Rápidamente cerró el cajón, devolvió las llaves al jarrón y se escondió detrás del escritorio, agachada, conteniendo la respiración. Las voces pasaron de largo. Era solo las hermanas Lucía y Teresa conversando sobre la cena. Carmen esperó un minuto más antes de salir de la oficina, cerrando la puerta con cuidado y devolviendo la llave a su lugar. Sus piernas apenas la sostenían mientras caminaba de regreso a la cocina, tratando de aparentar normalidad. Metió la libreta con las copias en su bolsa y continuó con sus tareas, pelando zanahorias con manos que no dejaban de temblar, su mente procesando el horror de lo que acababa de descubrir. Esa noche, Carmen fue directamente a la casa de Ernesto, sin siquiera pasar por la suya. Guadalupe abrió la puerta, alarmada por la palidez de su prima. Ernesto estaba en la mesa del comedor, cenando arroz con frijoles.
Cuando Carmen extendió las páginas que había copiado frente a él, su tenedor cayó con estrépito. «Dios mío», murmuró, leyendo línea tras línea. «Esto es... Carmen, esto es evidencia de tráfico de menores. Este hombre ha estado vendiendo niños durante meses, quizás años». Ernesto se levantó de inmediato, olvidando su cena. «Tengo que llevar esto al capitán, y él lo llevará directamente a la fiscalía. Esto es más grande que una simple investigación local. Estamos hablando de una red criminal, probablemente con conexiones en varios estados». Carmen asintió, sintiendo por primera vez un destello de esperanza mezclado con el horror. ¿Podrán encontrar a los niños? ¿Traerlos de regreso? La expresión en el rostro de Ernesto se ensombreció. «Voy a ser honesto contigo, prima. En casos como este, cuando pasa tanto tiempo, cuando los niños son trasladados a diferentes estados o incluso fuera del país, es muy difícil. Pero vamos a intentarlo. Cada segundo cuenta». A la mañana siguiente, Carmen llegó al orfanato con un nudo en el estómago. Sabía que debía actuar con normalidad, que no podía levantar sospechas. Pero cuando vio a Santa María en el comedor durante el desayuno, observando a los niños con esa mirada fría y calculadora, tuvo que morderse el labio para no gritarle. Él era un depredador vestido de benefactor, un lobo cuidando ovejas solo para venderlas al mejor postor. Durante el recreo matutino, Carmen se sentó en el patio con varios de los niños más pequeños. Una niña de 5 años llamada Ana se sentó en su regazo, jugando con los botones de su delantal. «Doña Carmen», dijo la niña con su vocecita dulce, «yo también voy a ir a esa escuela especial como Sofía». El corazón de Carmen se partió en dos. «No, mi amor», susurró, abrazándola con fuerza. «Tú te vas a quedar aquí, donde estás segura». Pero incluso mientras decía esas palabras, se preguntaba si alguno de esos niños estaba realmente seguro mientras Santa María siguiera al mando. Ernesto la llamó esa tarde desde un teléfono público cerca del orfanato. Su voz era tensa, pero controlada. «Carmen, el capitán tomó el caso en serio. Han contactado a la Fiscalía Estatal y están preparando una orden de allanamiento para el orfanato. Pero necesitan hacerlo con cuidado. Si Santa María se entera de que estamos investigando, podría destruir evidencia o huir. Te van a pedir que sigas tu rutina normal durante unos días más. ¿Puedes hacer eso?». Carmen miró hacia la oficina de Santa María, visible desde la ventana de la cocina. «Puedo intentarlo», dijo, aunque cada fibra de su ser quería confrontar al monstruo que había estado robando la infancia de esos niños. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Carmen. Cada vez que Santa María pasaba cerca de ella, sentía que su secreto estaba escrito en su frente. Cada vez que él la miraba, esperaba que supiera que ella había estado en su oficina, que había visto su registro del horror. Pero Santa María seguía con su rutina, impasible, dando órdenes a las hermanas, revisando su correspondencia, haciendo llamadas telefónicas en voz baja. El martes siguiente, justo después del almuerzo, Carmen escuchó el sonido de vehículos deteniéndose frente al orfanato. Miró por la ventana de la cocina y vio 3 patrullas de la policía ministerial y 2 camionetas sin identificación. Hombres con chalecos que decían policía judicial comenzaron a salir, dirigiéndose hacia la entrada principal. Su corazón latió con fuerza. Había llegado el momento. Santa María salió de su oficina al escuchar el alboroto, su rostro mostrando sorpresa por primera vez desde que Carmen lo conocía. Un hombre alto con traje gris oscuro y credencial de la fiscalía se adelantó. «Rodolfo Santamaría Villarreal tiene una orden de allanamiento emitida por sospecha de tráfico de menores, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Tiene derecho a permanecer en silencio». Carmen observó desde la puerta de la cocina cómo esposaban al director. Su rostro había recuperado esa expresión neutra y fría, como si esto fuera un simple inconveniente administrativo. Los agentes registraron la oficina durante horas. Carmen los vio sacar cajas llenas de documentos, archivadores, el cuaderno negro que ella había visto,
computadoras antiguas, disquetes. Los niños estaban asustados, agrupados en el comedor bajo la supervisión de las hermanas, que lucían conmocionadas y pálidas. Carmen se acercó al agente que parecía estar a cargo, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes. ¿Van a poder encontrarlos?, preguntó en voz baja. ¿A los niños que se llevó? El agente la miró con una mezcla de compasión y realismo. Señora, vamos a hacer todo lo posible. Tenemos nombres, tenemos contactos. Vamos a coordinar con autoridades de otros estados, con la PGR, incluso con agencias internacionales si es necesario. Pero tiene que entender que cuando pasa tanto tiempo, cuando los niños son trasladados a través de redes criminales organizadas, algunos nunca son encontrados. Carmen sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero asintió. Al menos ahora se estaba haciendo algo. Al menos el monstruo estaba detenido. La noticia del arresto de Santa María sacudió a Veracruz como un terremoto. Durante días, los periódicos locales publicaron la historia en primera plana. Director de orfanato arrestado por tráfico de menores. Red criminal operaba desde institución de beneficencia. Decenas de niños vendidos durante años bajo fachada de adopciones. Las cámaras de televisión acamparon frente al orfanato Nuestra Señora de la Esperanza, entrevistando a vecinos escandalizados, a autoridades que prometían justicia, a expertos que hablaban sobre el mercado negro de niños. Carmen rechazó todas las entrevistas. No quería fama ni reconocimiento, solo quería que los niños fueran encontrados, que volvieran a casa. Ernesto le explicó que el proceso judicial sería largo. Santa María tiene un abogado caro, probablemente pagado con el dinero que ganó vendiendo a esos niños. Va a negar todo. Va a decir que los documentos son falsos, que alguien más tenía acceso a su oficina. Pero tenemos evidencia sólida. Las llamadas telefónicas se pueden rastrear, los contactos se pueden investigar, y varios niños mayores en el orfanato confirmaron que vieron a Santa María llevándose a otros niños en medio de la noche. El juicio comenzó en septiembre de 1994, en el Tribunal de lo Penal de Veracruz. Carmen asistió a cada audiencia, sentada en las duras bancas de madera, observando cómo los abogados argumentaban, cómo los testigos declaraban, cómo Santa María permanecía imperturbable detrás de la mesa de la defensa. El hombre que ella había creído respetable durante años era, en realidad, un mercader de inocencia, un hombre que veía a los niños como productos con un precio. Durante el juicio, salieron a la luz detalles escalofriantes. Santa María había estado operando su red durante al menos 5 años. Tenía contactos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, incluso en Estados Unidos. Los niños eran vendidos a diferentes tipos de compradores, algunos a familias adineradas que querían adoptar sin pasar por los lentos procesos legales, otros a redes de explotación laboral donde los ponían a trabajar en talleres clandestinos, y los casos más oscuros, aquellos sobre los que los fiscales apenas hablaban en voz alta, involucraban a compradores con intenciones aún más siniestras. El dinero que Santa María había ganado, más de $300,000 en 5 años, se había ido a cuentas bancarias en el extranjero, a inversiones inmobiliarias bajo nombres falsos, a un estilo de vida discretamente lujoso que nadie había cuestionado. Después de todo, era un director de orfanato, una figura de autoridad moral. ¿Quién sospecharía de alguien dedicado al cuidado de niños desamparados? Carmen declaró en el juicio, con voz temblorosa pero firme. Contó sobre las desapariciones nocturnas, sobre las adopciones que nunca dejaron rastro oficial, sobre el día que entró en la oficina de Santa María y descubrió la verdad. Cuando el abogado defensor intentó desacreditarla, sugiriendo que había robado información privada y violado la privacidad de su empleador, Carmen lo miró directamente a los ojos. Yo violé la privacidad de un criminal para salvar a niños inocentes. ¿Usted qué ha hecho por ellos? El veredicto llegó en diciembre, justo antes de Navidad. Culpable en todos los cargos: tráfico de menores, asociación delictuosa, falsificación de documentos, fraude.
La sentencia fue de 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Carmen estaba en la sala cuando leyeron la sentencia. Vio cómo, por primera vez, la máscara de Santa María se agrietaba. Sus ojos, esos ojos grises que nunca parpadeaban, se llenaron de algo que podría haber sido miedo o rabia. Pero Carmen no sintió satisfacción, solo un vacío profundo, porque la justicia para Santa María no devolvía a los niños perdidos. Durante los meses siguientes a la sentencia, las autoridades lograron rescatar a algunos de los niños vendidos por Santa María. Daniela fue encontrada en un taller textil clandestino en Puebla, trabajando 14 horas al día cosiendo ropa. Había perdido peso, tenía cicatrices en las manos, y su tartamudez había empeorado hasta el punto de casi no poder hablar. Cuando la trajeron de regreso al orfanato, ahora bajo nueva administración, se aferró a Carmen durante horas, llorando en silencio. Sofía apareció en Monterrey, viviendo con una familia que la había adoptado, creyendo que el proceso era legal. Cuando las autoridades les explicaron la verdad, la familia estaba devastada. Habían amado a Sofía, la habían tratado como su propia hija, sin saber que era parte de una red criminal. La niña estaba confundida, desgarrada entre el amor que había desarrollado por esa familia y el trauma de haber sido arrancada de su vida anterior. Los psicólogos dijeron que necesitaría años de terapia, pero Luz, la pequeña de 6 años con ojos como estrellas, nunca fue encontrada. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, a pesar de la cooperación internacional, a pesar de las recompensas ofrecidas, simplemente desapareció en las sombras del mercado negro. Carmen mantenía una foto de Luz en su mesa de noche, una imagen tomada durante una fiesta navideña en el orfanato, donde la niña sonreía mostrando un diente que se le acababa de caer. Cada noche, antes de dormir, Carmen miraba esa foto y oraba para que, donde quiera que estuviera Luz, alguien la estuviera cuidando, alguien la estuviera amando. El orfanato, Nuestra Señora de la Esperanza, cerró temporalmente después del escándalo. Fue reabierto 6 meses después bajo nueva administración, con protocolos estrictos, supervisión constante de autoridades estatales y un sistema de transparencia diseñado para que algo así nunca volviera a suceder. Carmen fue ofrecida un puesto como jefa de cocina con mejor salario, pero declinó. No podía volver a ese edificio sin ver los fantasmas de los niños perdidos caminando por los pasillos. En lugar de eso, Carmen comenzó a trabajar con una organización de defensa de derechos de los niños, compartiendo su historia en escuelas, orfanatos y centros comunitarios por todo Veracruz. Hablaba sobre las señales de advertencia, sobre la importancia de cuestionar lo que parece normal pero se siente mal, sobre el valor de alzar la voz incluso cuando tienes miedo. Su testimonio ayudó a cambiar legislaciones locales sobre adopción y supervisión de instituciones de cuidado infantil. Años después, en el verano de 2001, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Era de una trabajadora social de San Diego, California. Una niña de 13 años había sido rescatada de una red de explotación durante una redada policial. Estaba en un centro de acogida y después de meses de terapia, había comenzado a recordar detalles de su vida anterior. Recordaba un orfanato en México, una cocinera amable que le contaba cuentos. Su nombre real, Luz Moreno. Carmen tomó el primer vuelo a San Diego, sus manos temblando mientras llenaba los formularios migratorios. El reencuentro fue en una sala del centro de acogida, con paredes color durazno y juguetes desperdigados en las esquinas. Cuando Luz entró, ya no era la niña de 6 años que Carmen recordaba. Era una adolescente delgada, con ojos que habían visto demasiado, con cicatrices invisibles que tardarían toda una vida en sanar. Pero cuando vio a Carmen, algo en su expresión se suavizó. «¿Doña Carmen?», susurró. «¿Usted es real? Pensé que solo te había soñado». Carmen cruzó la habitación y abrazó a Luz con tanta fuerza que ambas apenas podían respirar. Lloraron juntas, años de dolor,
trauma y pérdida fluyendo entre ellas como un río que finalmente encontraba el mar. «Estoy aquí», susurraba Carmen una y otra vez. «Estás a salvo. Te encontré. Te encontramos». El proceso de reunificación sería largo y complicado, involucrando autoridades de dos países, evaluaciones psicológicas, batallas legales. Pero Carmen estaba decidida. Luz no volvería a perderse. El caso de Santa María se convirtió en un ejemplo estudiado en academias de policía y facultades de derecho por todo México. Expuso las vulnerabilidades del sistema de protección infantil, la facilidad con la que personas en posiciones de confianza podían explotar a los más vulnerables, y la importancia de la vigilancia ciudadana. Pero para Carmen, nunca fue sobre ser una heroína o un ejemplo. Fue sobre niños reales, con nombres reales, con sueños que fueron robados por la codicia de un hombre sin alma. Rodolfo Santamaría murió en prisión en 2009, apuñalado por otro interno durante un motín. Cuando Carmen se enteró de la noticia, no sintió alegría ni tristeza, solo un vacío, como si un capítulo oscuro finalmente se cerrara. Asistió a una misa en la Catedral de Veracruz, no para orar por el alma de Santa María, sino por todos los niños que nunca fueron encontrados, por todas las familias que nunca obtuvieron respuestas, por todos los que llevan las cicatrices invisibles del mal que se viste de bondad. Luz se quedó a vivir en Estados Unidos bajo la tutela de una familia adoptiva, cuidadosamente seleccionada, pero mantuvo contacto constante con Carmen. Se graduó de la preparatoria, estudió trabajo social en la universidad y dedicó su vida a ayudar a otros sobrevivientes de tráfico humano. En sus propias palabras, el horror que vivió no la definiría, pero la motivaría a asegurarse de que otros niños no sufrieran lo mismo. Carmen regresó ocasionalmente al barrio La Huaca, caminando por las calles empedradas donde todo había comenzado. El edificio que alguna vez fue el orfanato Nuestra Señora de la Esperanza, ahora albergaba un centro comunitario, con murales coloridos pintados por artistas locales, mostrando niños jugando bajo el sol. Ya no era un lugar de oscuridad, sino de esperanza renovada. Pero Carmen nunca olvidaría lo que ese lugar había sido, los secretos que había guardado detrás de sus paredes de ladrillo rojo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Golfo de México, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Carmen se sentó en el malecón, escuchando el romper de las olas contra el rompeolas. Pensó en todas las vidas tocadas por aquel caso, en cómo un acto de valentía imperfecta había desencadenado una investigación que expuso una red de mal que se extendía más allá de lo que nadie imaginaba. Pensó en los niños que fueron salvados, y en aquellos que nunca regresaron. Pensó en Sofía, ahora una maestra de primaria en Querétaro, ayudando a otros niños a aprender. Pensó en Daniela, que había encontrado terapia a través del arte y ahora vendía sus dibujos de pájaros en mercados de artesanía. Y pensó en Luz, la niña que había sido vendida como la más valiosa debido a su edad tierna, que había sobrevivido al infierno y emergido del otro lado, no ilesa, pero inquebrantable. En una carta reciente, Luz le había escrito a Carmen: «Tú me enseñaste que incluso en la oscuridad más profunda hay personas que se arriesgan a encender una luz. Hace años en esa oscuridad, pero nunca olvidé que tú habías estado ahí. Nunca olvidé que alguien había notado mi ausencia. Eso me mantuvo viva cuando quería rendirme». Carmen guardó esa carta en su Biblia, entre las páginas del Salmo 23. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». El caso que había sacudido a Veracruz no tenía un final feliz. Había demasiadas pérdidas, demasiado dolor que nunca sanaría completamente. Pero tenía algo que muchos casos similares nunca obtienen: justicia, rescates, y la prueba de que una persona ordinaria, asustada pero decidida, puede marcar una diferencia extraordinaria. Mientras las luces del malecón comenzaban a encenderse y las familias paseaban disfrutando de la brisa nocturna, Carmen se levantó del banco donde había estado sentada,
Mañana sería otro día de trabajo en la Organización de Defensa de Derechos de los Niños. Otra escuela donde hablaría, otra comunidad que educaría, otra oportunidad de asegurarse de que la historia de Santa María sirviera como advertencia y lección. Caminó hacia su casa, sus pasos firmes sobre el pavimento, llevando consigo los recuerdos de aquellos niños, su voz resonando en su mente, recordándole por qué cada día importaba, por qué cada acto de vigilancia y valentía podía significar la diferencia entre la oscuridad y la luz para un niño vulnerable en algún lugar. El Golfo seguía rompiendo contra la costa, eterno e indiferente al drama humano, pero las calles de Veracruz recordarían para siempre el precio de la confianza ciega y el valor de cuestionar lo incuestionable. Y en algún lugar de California, una joven miraba las estrellas desde la ventana de su departamento, agradeciendo en silencio a la mujer que no se quedó callada cuando los demás miraron hacia otro lado. El orfanato permaneció cerrado durante 18 meses después del arresto de Santa María. Durante ese tiempo, equipos de trabajadores sociales, psicólogos infantiles y autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia trabajaron incansablemente para reubicar a los 49 niños que quedaron cuando el director fue arrestado. Cada niño necesitaba ser evaluado. Algunos necesitaban terapia intensiva después de presenciar las desapariciones nocturnas de sus compañeros, y todos necesitaban un nuevo hogar, ya fuera temporal o permanente. Miguel, el sobrino de Carmen que había mencionado los rumores sobre el camión del orfanato, se convirtió en estudiante de Derecho en la Universidad Veracruzana. El caso Santa María se volvió el enfoque de su tesis de licenciatura. Fallas sistémicas en la supervisión de instituciones de asistencia social. El caso del orfanato, Nuestra Señora de la Esperanza. Su investigación reveló que las señales de alerta habían estado presentes durante años, pero que la falta de coordinación entre agencias gubernamentales, la ausencia de auditorías regulares y la confianza excesiva en la reputación de los directores de estas instituciones habían creado el ambiente perfecto para que un depredador como Santa María operara impunemente. En su investigación, Miguel descubrió algo que hizo que su sangre se helara. Santa María no había sido siempre director del orfanato en Veracruz. Antes, entre 1985 y 1989, había trabajado como administrador en un hogar infantil en Puebla. Miguel solicitó los registros de ese periodo y encontró anomalías similares. Niños que desaparecían de los registros sin documentación adecuada, adopciones que no aparecían en los archivos estatales, familias que supuestamente adoptaban pero que nunca podían ser localizadas para seguimiento. El patrón había comenzado años antes de Veracruz, posiblemente incluso una década antes. Cuando Miguel compartió estos hallazgos con los fiscales que habían manejado el caso, se abrió una nueva investigación. Si Santa María había estado operando desde 1985, el número de víctimas podría ser mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente. Carmen sintió una oleada de náusea cuando se enteró. ¿Cuántos niños habían sido vendidos? ¿50? ¿100? ¿Más? Cada número representaba una vida robada, una infancia destruida, una familia destrozada. La casa de Carmen se convirtió en un punto de reunión informal para familias que buscaban a niños desaparecidos de diferentes instituciones. Padres que habían dejado a sus hijos temporalmente en orfanatos mientras resolvían crisis económicas, solo para regresar y descubrir que los niños habían sido adoptados sin su consentimiento. Madres solteras a quienes les habían dicho que firmar ciertos papeles era solo un trámite administrativo, sin saber que estaban renunciando a la custodia. Abuelos que buscaban desesperadamente a nietos que habían sido institucionalizados después de que sus padres murieran en accidentes o enfermedades. Una de esas familias era la de Mariana Ochoa, una mujer de 38 años que había dejado a su hijo Óscar, de 7 años, en el orfanato de Veracruz en 1993, mientras ella trabajaba en Estados Unidos para enviar dinero. Le habían dicho que era solo temporal,
que el niño estaría bien cuidado hasta que ella pudiera regresar con suficientes ahorros para darle una vida mejor. Cuando Mariana regresó en 1995, después de 2 años de trabajar limpiando casas en Texas, le dijeron que Oscar había sido adoptado por una familia en Guadalajara. Pero no había registros, no había manera de contactar a esa supuesta familia, no había nada. Mariana se sentó en la mesa de la cocina de Carmen, sus manos aferrando una taza de café que se enfriaba sin que ella le diera un sorbo. Yo solo quería darle una vida mejor, repetía una y otra vez, su voz quebrándose. Trabajaba 18 horas al día, dormía en un cuarto compartido con otras 5 mujeres, enviaba cada centavo que podía, y cuando regresé, mi hijo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Carmen tomó las manos de Mariana entre las suyas. Tu hijo existió, existe, y vamos a encontrarlo. Pero la verdad era que las probabilidades estaban en contra de ellos. Cuando pasaba tanto tiempo, cuando los niños eran vendidos a través de múltiples intermediarios, cuando cruzaban fronteras estatales o internacionales, la pista se enfriaba hasta volverse casi imposible de seguir. Las autoridades hacían lo que podían con recursos limitados, pero había miles de casos de niños desaparecidos en México, y solo un puñado de investigadores dedicados a resolverlos. Ernesto, el esposo de Guadalupe, se había retirado de la policía municipal para trabajar como investigador privado especializado en casos de niños desaparecidos. Usaba los contactos que había desarrollado durante décadas de servicio policial para rastrear pistas que las autoridades oficiales no tenían tiempo o recursos para perseguir. Trabajaba casi sin cobrar, financiado en parte por donaciones de organizaciones no gubernamentales y en parte por su propia pensión. Carmen lo veía envejecer rápidamente bajo el peso de los casos que llevaba, las noches sin dormir leyendo archivos, las llamadas telefónicas que no llevaban a ninguna parte. Una tarde de julio de 1996, Ernesto llegó a la casa de Carmen con una expresión que ella no podía descifrar. No era alegría, pero tampoco era desesperación. Era algo intermedio, algo complejo. Encontré a Oscar, dijo sin preámbulos. Mariana, que casualmente estaba visitando a Carmen ese día, se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Dónde? ¿Está bien? ¿Puedo verlo? Ernesto levantó una mano pidiéndole que se calmara. Está vivo. Está en Houston. Pero Mariana, necesitas prepararte. La situación es complicada. Oscar había sido vendido a una pareja de inmigrantes mexicanos en Houston que no podían tener hijos propios. Ellos habían pagado $15,000 a un intermediario que les prometió un niño mexicano para adoptar, con todos los papeles en regla. Según la ley estadounidense, la adopción era ilegal y podía ser anulada, pero la pareja, los García, habían criado a Oscar durante casi 3 años. El niño los llamaba mamá y papá. Hablaba principalmente inglés ahora, con un español fragmentado. No recordaba claramente a Mariana, solo tenía vagos recuerdos de otra señora de hace mucho tiempo. El dilema legal y moral era devastador. ¿Qué era mejor para Oscar? ¿Regresarlo con su madre biológica que lo había dejado temporalmente, pero que nunca había dejado de buscarlo? ¿O dejarlo con la única familia que recordaba, sabiendo que esa familia lo había obtenido a través de medios criminales, aunque ellos mismos habían sido engañados? Las cortes en ambos lados de la frontera comenzaron a lidiar con el caso, mientras Mariana se derrumbaba emocionalmente, dividida entre el deseo de recuperar a su hijo y el miedo de traumatizarlo arrancándolo de otra familia. Carmen acompañó a Mariana a Houston para el primer encuentro supervisado con Oscar. El niño tenía ahora 10 años, tímido y confundido por toda la atención legal y mediática que rodeaba su caso. Cuando Mariana lo vio por primera vez en 3 años, se cubrió la boca para contener un sollozo. Oscar había crecido tanto, su rostro había perdido la redondez infantil, sus ojos mostraban una madurez que no debería tener a su edad. «Hola», dijo el niño en inglés sin reconocerla. Mariana respondió en español,
contándole historias de cuando era bebé, mostrándole fotos que había guardado durante años. Lentamente, como niebla dispersándose, fragmentos de memoria comenzaron a surgir en los ojos del niño. El caso de Oscar se resolvió con un acuerdo inusual. Mariana recuperó la custodia legal, pero acordó que Oscar pasaría tiempo regular con los García, reconociendo que ellos también lo amaban y que arrancar completamente esa conexión sería cruel. Mariana se mudó a Houston para estar cerca de su hijo, trabajando en la misma industria de limpieza que antes, pero ahora con su hijo viviendo con ella. Los García lucharon inicialmente, pero eventualmente entendieron que lo mejor para Oscar era tener acceso a ambas familias. Era imperfecto, complicado, y requería una coordinación constante, pero funcionaba. No todos los casos terminaban así. Roberto, aquel niño de 9 años con pecas que había inocentemente compartido la última conversación de Sofía, había sido vendido en 1995, poco antes de que la red de Santa María fuera expuesta. A pesar de años de búsqueda, nunca fue encontrado. Su expediente permanecía abierto en el escritorio de Ernesto, junto con docenas de otros, niños cuyos rastros se habían perdido completamente en el laberinto del mercado negro. Carmen desarrolló insomnio crónico. Las noches eran las peores, cuando el silencio amplificaba sus pensamientos, cuando las preguntas sin respuesta giraban en su mente como un torbellino interminable. ¿Qué más podría haber hecho? ¿Debería haber sospechado antes? ¿Cuántos niños más podrían haberse salvado si ella hubiera sido más observadora, más valiente, más rápida para actuar? Su médico le recetó pastillas para dormir, pero ella raramente las tomaba, sintiendo que no merecía el descanso cuando tantos niños seguían perdidos. Estela, su hermana, se preocupaba cada vez más por el estado de Carmen. «Te estás consumiendo», le decía, viendo cómo Carmen perdía peso, cómo las ojeras bajo sus ojos se profundizaban, cómo su risa, antes tan contagiosa, había desaparecido casi por completo. Carmen sabía que su hermana tenía razón, pero no podía detenerse. Cada niño encontrado le daba un destello de esperanza que la mantenía buscando. Cada niño que permanecía perdido le recordaba por qué no podía rendirse. En 1998, 4 años después del arresto de Santa María, se publicó un reportaje de investigación en el periódico Reforma que vinculaba la red de tráfico de niños con funcionarios corruptos de instituciones de asistencia social en 5 estados diferentes. El artículo revelaba que Santa María había sido solo una pieza de una operación mucho más grande, una red que incluía trabajadores sociales, jueces, abogados, e incluso algunos policías que facilitaban las transacciones a cambio de sobornos. La exposición llevó a más arrestos, más investigaciones, más casos reabiertos. Carmen fue contactada por una periodista de investigación llamada Patricia Ramírez, quien estaba escribiendo un libro sobre el caso. Patricia quería documentar la historia completa, no solo los aspectos legales, sino también el impacto humano, las vidas reales detrás de los expedientes y titulares. Carmen accedió a hablar, pero bajo la condición de que cualquier ganancia del libro se destinara a organizaciones que ayudaban a buscar niños desaparecidos. El libro, titulado Los Niños Invisibles, fue publicado en 1999 y se convirtió en un bestseller en México, generando conversaciones nacionales sobre protección infantil y reforma de instituciones. La publicación del libro trajo nueva atención al caso. Personas de todo el país comenzaron a contactar a Carmen con información sobre niños que habían desaparecido de orfanatos en circunstancias sospechosas. Algunas pistas llevaban a callejones sin salida, pero otras abrían nuevas líneas de investigación. Una mujer en Oaxaca llamó diciendo que había adoptado a una niña a través de canales irregulares en 1993, y después de leer el libro, se había dado cuenta de que podría haber sido una de las víctimas de la red de Santa María. La niña, ahora de 13 años y llamada Isabel por la familia que la había criado, fue sometida a pruebas de ADN que la vincularon con una madre biológica
que la había estado buscando durante una década. La reunificación fue emotiva, pero turbulenta. Isabel no recordaba nada de su vida antes de los 5 años, y la mujer que la había criado, aunque inicialmente engañada sobre la legalidad de la adopción, la amaba genuinamente. Otra situación imposible donde no había ganadores absolutos, solo daño que se intentaba minimizar. Para el año 2000, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había documentado que al menos 83 niños habían sido víctimas confirmadas de la red de Santa María, y se estimaba que el número real podría superar los 150. De esos 83 casos confirmados, 37 niños habían sido localizados. 21 habían sido reunificados con familias biológicas bajo diversas circunstancias. 16 permanecían con familias adoptivas que habían sido engañadas, pero que proporcionaban hogares amorosos, y 46 seguían desaparecidos sin rastro. Carmen mantenía un álbum con fotos de todos los niños que había conocido durante sus 23 años en el orfanato. Páginas y páginas de rostros sonrientes en festivales escolares, celebraciones navideñas, días de campo. Algunos de esos rostros tenían notas al margen escritas por ella. Encontrado, Houston, 1996. Reunificado, Monterrey, 1997. Localizado, Ciudad de México, 1998. Pero demasiados permanecían sin anotaciones, sus destinos desconocidos, sus futuros inciertos. En las noches cuando no podía dormir, Carmen caminaba por las calles de Veracruz, pasando frente al edificio que alguna vez albergó el orfanato Nuestra Señora de la Esperanza. El centro comunitario que operaba allí ahora había sido diseñado deliberadamente para borrar los recuerdos oscuros del lugar. Las paredes habían sido repintadas con colores brillantes. Los jardines habían sido completamente rediseñados. Incluso se había cambiado la entrada principal. Pero Carmen todavía podía ver los fantasmas. Niños corriendo por el patio, Sofía leyendo bajo el árbol de mango, Roberto jugando fútbol con una pelota desinflada, Luz pidiendo que le contaran un cuento antes de dormir. Una noche de diciembre de 2002, Carmen recibió una llamada desde un número desconocido con código de área de Los Ángeles. Una voz de mujer joven habló en español con acento estadounidense. «Doña Carmen, era Patricia, del orfanato, en 1993. Carmen se sentó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Patricia había sido una de las niñas que desaparecieron antes de que Carmen comenzara a sospechar de Santa María. «Patricia», susurró Carmen, «¿dónde has estado? ¿Estás bien?» La historia que Patricia contó durante las siguientes 2 horas fue devastadora. Había sido vendida a una pareja en Los Ángeles que la había puesto a trabajar como empleada doméstica no remunerada, prácticamente una esclava moderna. Durante años vivió encerrada, sin educación formal, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche. A los 17 años, finalmente escapó cuando la pareja la envió sola a una tienda. Corrió hacia el primer policía que vio, y aunque inicialmente fue tratada como una inmigrante ilegal, eventualmente Servicios Sociales intervino y la colocó en un hogar de acogida. Ahora, a los 22 años, Patricia estaba en la universidad comunitaria, estudiando para ser trabajadora social. «Quiero ayudar a otros niños como yo», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. «Quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». Carmen lloró abiertamente, mezclando lágrimas de tristeza por lo que Patricia había sufrido con lágrimas de alivio porque había sobrevivido, porque había encontrado una manera de reconstruir su vida. Le prometió a Patricia que haría todo lo posible para ayudarla a conectarse con recursos, con terapia, con cualquier cosa que necesitara. El reencuentro con Patricia fue un recordatorio doloroso de que incluso cuando los niños eran encontrados, el trauma que llevaban no desaparecía simplemente. Muchos de los sobrevivientes de la red de Santa María luchaban con trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, problemas de confianza. Algunos se volvieron hacia las drogas o el alcohol para automedicarse.
Otros desarrollaron una resiliencia notable, canalizando su dolor en activismo o carreras dedicadas a ayudar a otros. Daniela, la niña que tartamudeaba y dibujaba pájaros, se convirtió en una artista reconocida cuyas obras exploraban temas de pérdida, trauma y recuperación. Sus exposiciones en galerías de la Ciudad de México atraían multitudes, y ella hablaba abiertamente sobre su experiencia como sobreviviente de tráfico infantil. Parte de las ganancias de sus ventas iban a organizaciones que buscaban niños desaparecidos. Carmen asistió a una de sus exposiciones en 2004, parada frente a un cuadro masivo, que mostraba un pájaro enjaulado con la puerta abierta, todavía dentro pero mirando hacia afuera con ojos llenos de esperanza y miedo. Sofía, quien había querido ser maestra, cumplió su sueño a pesar de las cicatrices emocionales. Trabajaba en una escuela primaria en Querétaro, especializada en ayudar a niños con traumas. Había escrito artículos académicos sobre el impacto psicológico del tráfico de niños, presentado en conferencias, capacitado a otros maestros sobre señales de abuso y abandono. Mantenía contacto regular con Carmen, enviándole cartas llenas de gratitud y actualizaciones sobre su vida. Se había casado en 2005 con un hombre amable que conocía su historia completa y la apoyaba incondicionalmente. Pero también estaban aquellos que no habían logrado recuperarse. Carmen se enteró en 2003 de que uno de los niños rescatados, un joven llamado Fernando, que había sido vendido a los 11 años y recuperado a los 15, se había suicidado a los 23. Dejó una nota diciendo que los demonios de su pasado finalmente lo habían alcanzado, que no podía seguir viviendo con los recuerdos de lo que le habían hecho. Su funeral fue pequeño, asistido solo por su familia adoptiva y algunos de los otros sobrevivientes que entendían demasiado bien su dolor. La muerte de Fernando destrozó a Carmen. Se culpó a sí misma, aunque racionalmente sabía que no había nada más que pudiera haber hecho. Ernesto la encontró sentada sola en la iglesia 2 días después del funeral, mirando fijamente las velas votivas que parpadeaban en el altar lateral. «No puedes salvarnos a todos», le dijo suavemente, sentándose a su lado. «Pero salvaste a muchos, y los que salvaste tienen vidas ahora, tienen futuro. Eso es por ti». Carmen negó con la cabeza. «No es suficiente. Nunca será suficiente mientras haya uno solo que no podamos encontrar». En 2006, 12 años después del arresto de Santa María, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en Veracruz. El gobierno estatal inauguró un monumento dedicado a las víctimas de tráfico infantil, un simple obelisco de granito con una placa que listaba los nombres de todos los niños confirmados como víctimas de la red de Santa María. 46 nombres no tenían fechas de recuperación junto a ellos, solo sus nombres y las palabras «aún buscado». Carmen colocó flores blancas al pie del monumento, sus dedos trazando cada nombre grabado en la piedra fría. Miguel, su sobrino que ahora era un abogado de derechos humanos reconocido, habló en la ceremonia. Este monumento no es solo sobre el pasado. Es un recordatorio de que la vigilancia es eterna, de que nunca podemos asumir que nuestros niños están seguros solo porque están bajo el cuidado de instituciones aparentemente respetables. Es un llamado a cuestionar, a verificar, a alzar la voz cuando algo se siente mal. Sus palabras resonaron por el parque donde se había erigido el monumento, amplificadas por altavoces, llegando a los cientos de personas que habían venido a presenciar el evento. Entre la multitud estaban rostros familiares. Mariana con Óscar, ahora un adolescente que alternaba su tiempo entre su madre y la familia García. Patricia, que había viajado desde Los Ángeles para asistir. Daniela con su esposo y un bebé en brazos. Representantes de docenas de organizaciones de derechos del niño. Sobrevivientes de otras redes de tráfico infantil que habían encontrado inspiración en la historia de Veracruz. También estaban allí los familiares de los niños que nunca fueron encontrados. Una madre anciana sosteniendo una foto descolorida de su nieto, desaparecido desde 1991.
Un padre que había dedicado 15 años a buscar a su hija, gastando todos sus ahorros en investigadores privados, siguiendo pistas que siempre se desvanecían. Sus rostros mostraban el peso de años de esperanza mezclada con desesperación, de momentos donde casi se rendían pero algo los hacía continuar un día más. Carmen se paró frente al monumento después de que la multitud se dispersó, cuando solo quedaban algunos periodistas empacando su equipo y trabajadores municipales comenzando a limpiar. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos anaranjados y rojos, reflejándose en la piedra pulida del obelisco. Pensó en cómo su vida había cambiado drásticamente desde aquella mañana de marzo de 1994, cuando encontró 3 camas vacías. Cómo una simple cocinera de orfanato se había convertido en una figura central de un movimiento de protección infantil que había cambiado legislaciones y salvado vidas. Pero el costo personal había sido alto. Había sacrificado su propia posibilidad de tener una familia, de tener hijos propios, dedicando cada momento de su vida a buscar los hijos perdidos de otros. Sus relaciones personales habían sufrido. Había tenido 2 relaciones románticas serias en los años posteriores al caso. Ambas terminaron cuando los hombres se dieron cuenta de que nunca serían su prioridad principal, de que siempre habría llamadas a medianoche sobre posibles pistas, viajes repentinos cuando surgía nueva información, noches donde ella estaba físicamente presente, pero mentalmente ausente, perdida en pensamientos sobre los niños desaparecidos. Su salud también había deteriorado. A los 62 años, en 2008, fue diagnosticada con hipertensión y diabetes, ambas exacerbadas por años de estrés crónico y autocuidado inadecuado. Su médico le advirtió que necesitaba reducir su carga de trabajo, encontrar formas de manejar el estrés, pero Carmen apenas escuchaba. ¿Cómo podía relajarse cuando Roberto, ahora de 23 años y seguía vivo, estaba en algún lugar perdido? ¿Cómo podía descansar cuando había 46 nombres en ese monumento sin resolución? Estela, su hermana, se había vuelto prácticamente su cuidadora de tiempo completo, asegurándose de que tomara sus medicamentos, que comiera regularmente, que asistiera a sus citas médicas. «Carmen, tienes que cuidarte», le suplicaba. «No puedes ayudar a nadie si tú misma te destruyes». Pero Carmen era terca, impulsada por una culpa que no podía sacudirse, un sentimiento de que mientras quedara un niño sin encontrar, no tenía derecho a descansar. En 2010, 16 años después del arresto de Santa María, hubo un momento que pareció cerrar parcialmente el círculo. Un hombre de 32 años llamado David contactó a Ernesto, quien todavía trabajaba como investigador privado. David había leído sobre el caso en Internet y creía que podría haber sido una de las víctimas. Había sido criado por una familia en Arizona desde que tenía 6 años, pero sus padres adoptivos nunca habían podido proporcionarle documentos legítimos sobre su origen, siempre evadiendo preguntas sobre su adopción. Las pruebas de ADN confirmaron que David era en realidad uno de los niños del orfanato, vendido en 1989 durante el tiempo de Santa María en Puebla. Su madre biológica había muerto años atrás, pero tenía tíos y primos que habían estado buscándolo durante décadas. El reencuentro con su familia biológica fue complejo. David había desarrollado una identidad completamente estadounidense, hablaba apenas español básico, y aunque valoraba conocer sus raíces, la familia que lo había criado, aunque a través de medios ilegales, era su verdadera familia en términos emocionales. Carmen se reunió con David durante su primera visita a México. Habló con él durante horas sobre el orfanato, sobre cómo había sido la vida allí, compartiendo fotos que había conservado de esa época. David lloró al ver las imágenes, fragmentos de memoria surgiendo como piezas de un rompecabezas disperso. «Recuerdo ese patio», dijo señalando una foto. «Recuerdo ese árbol. Solía trepar allí». Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras décadas de preguntas enterradas finalmente encontraban algunas respuestas.
Pero no todas las historias que emergieron en años posteriores trajeron cierre. En 2012, una investigación periodística reveló que algunos de los niños vendidos por la red de Santa María habían terminado en redes de explotación sexual infantil que operaban en la frontera norte de México. La revelación fue devastadora. Carmen supo que algunas de las niñas que había conocido y amado podrían haber sufrido horrores que su mente apenas podía comprender. La culpa la consumió nuevamente. Oleadas de «y si hubiera» que la ahogaban. Cayó en una depresión severa que requirió hospitalización por 2 semanas. Los doctores le dijeron que su cuerpo y mente simplemente no podían soportar más, que había dado todo lo que tenía para dar, y ahora necesitaba permitirse sanar. Pero mientras estaba en esa cama de hospital, mirando el techo blanco y escuchando los pitidos de las máquinas, todo en lo que podía pensar era en los rostros de los niños. Sofía, Daniela, Luz, Roberto, Patricia, todos los demás. Los vivos y los perdidos, los encontrados y los que permanecían en las sombras. Luz la visitó en el hospital, volando desde California específicamente para estar con ella. Ahora era una mujer de 24 años, graduada universitaria, trabajando para una organización internacional que combatía el tráfico humano. Se sentó junto a la cama de Carmen, sosteniendo su mano arrugada entre las suyas jóvenes. «Doña Carmen, usted me salvó. Y al salvarme a mí, me dio la oportunidad de salvar a otros. He ayudado a rescatar a docenas de niños en los últimos 3 años. Cada uno de ellos existe porque usted tuvo el valor de no quedarse callada. No puede cargar el peso de los que no pudimos salvar. Tiene que celebrar a los que sí salvamos». Las palabras de Luz penetraron las defensas de Carmen de una manera que ningún doctor o terapeuta había logrado. Lloró por primera vez en años. Verdaderamente lloró. No las lágrimas silenciosas que había derramado tantas veces, sino sollozos profundos que sacudían su cuerpo frágil. Luz la abrazó. 2 sobrevivientes de diferentes tipos de batallas, conectadas por un horror compartido que había dado forma a sus vidas de maneras que nunca podrían explicar completamente a quienes no habían pasado por lo mismo. Carmen salió del hospital con un nuevo entendimiento. No podía salvar a todos. No podía deshacer el pasado, pero podía honrar a las víctimas viviendo, continuando la lucha de manera sostenible, permitiéndose momentos de alegría, sin que eso significara traicionar a los perdidos. Comenzó a asistir a terapia regularmente, algo que había rechazado durante años. Empezó a tomar caminatas matutinas por el malecón, simplemente respirando el aire salado, observando los pelícanos zambullirse por peces, permitiendo que la normalidad de la vida la rodeara. En 2015, 21 años después del arresto de Santa María, Carmen recibió la Medalla al Mérito Ciudadano del Estado de Veracruz. La ceremonia fue en el Palacio de Gobierno, con autoridades estatales, representantes de organizaciones de derechos humanos, y docenas de los ahora adultos que habían sido rescatados de la red de tráfico. El gobernador habló sobre su valentía, sobre cómo una mujer ordinaria había hecho cosas extraordinarias. Pero cuando Carmen se paró frente al micrófono para decir unas palabras, habló con una voz tranquila pero firme. «No acepto esta medalla para mí», dijo. «La acepto en nombre de todos los niños que fueron robados, vendidos, perdidos. La acepto por los que fueron encontrados y por los que aún esperan ser descubiertos. La acepto por cada madre que llora por un hijo desaparecido, por cada investigador que trabaja casos imposibles con recursos insuficientes, por cada sobreviviente que lucha diariamente con traumas que nunca deberían haber experimentado». Sus palabras resonaron en el salón silencioso. Si esta medalla significa algo, debe significar que nunca, nunca dejaremos de buscar. Que nunca aceptaremos que los niños son descartables. Que siempre vigilaremos, cuestionaremos y alzaremos nuestras voces cuando algo esté mal. La ovación que siguió fue larga y emocional. Carmen vio lágrimas en los ojos de funcionarios que normalmente mantenían una compostura profesional. Vio a Sofía aplaudiendo con su bebé en brazos,
enseñando a la próxima generación sobre resiliencia. Vio a Patricia con un grupo de estudiantes de trabajo social que había traído desde California, todos inspirados por su historia. Vio a Daniela grabando el momento en su teléfono, probablemente para convertirlo en otra de sus poderosas obras de arte. Esa noche, después de la ceremonia, Carmen caminó sola por las calles de Veracruz, donde todo había comenzado. Las calles empedradas estaban iluminadas por farolas modernas ahora, reemplazando las antiguas que parpadeaban. Los edificios habían sido renovados, pintados con colores frescos. El barrio La Huaca había cambiado, gentrificándose lentamente con cafeterías modernas y tiendas boutique, mezclándose con las viejas fondas y mercados. Pero algunos lugares permanecían iguales. La iglesia donde había asistido durante décadas todavía se alzaba con sus campanas sonando las horas. El mercado donde compraba pescado para el orfanato todavía operaba con los mismos vendedores envejecidos. Y el Golfo seguía rompiendo contra el malecón, eterno, indiferente al drama humano, testigo silencioso de generaciones de historias de amor, pérdida, tragedia y triunfo. Carmen se paró en el malecón, la brisa salada revolviendo su cabello gris. Pensó en el largo camino desde aquella mañana de marzo de 1994, cuando encontró 3 camas vacías. Pensó en todos los momentos donde había querido rendirse, pero algo la había impulsado a continuar. Pensó en las victorias pequeñas y grandes, en los niños que habían sido salvados, en las leyes que habían cambiado, en la conciencia que se había elevado. Y pensó en los 46 nombres sin resolver en el monumento. Algunos probablemente nunca serían encontrados. Algunos probablemente habían muerto, víctimas de las peores depravaciones humanas. Pero mientras quedara un hálito de esperanza, mientras quedara una pista sin seguir, mientras quedara una familia buscando, la lucha continuaría. El agua oscura del Golfo se extendía hacia el horizonte invisible, mezclándose con el cielo nocturno en una línea borrosa. En algún lugar, más allá de esa oscuridad, quizás Roberto estaba vivo, convertido en un hombre de 30 años, posiblemente sin recordar su nombre real, sin saber que alguien todavía lo buscaba. Quizás otros sobrevivientes estaban construyendo vidas, llevando cicatrices invisibles pero encontrando maneras de continuar. Quizás algunos habían encontrado paz. Carmen no sabía. Y esa incertidumbre había sido la carga más pesada de llevar durante 21 años. Pero había aprendido finalmente que podía llevar esa incertidumbre sin que la destruyera. Podía honrar a los perdidos sin perderse a sí misma. Podía recordar sin ser consumida por el pasado. Mientras caminaba de regreso a casa esa noche, pasando por el edificio convertido en centro comunitario que alguna vez albergó tantos secretos oscuros, Carmen hizo una promesa silenciosa. Continuaría la lucha, pero de maneras que la sostuvieran en lugar de destruirla. Compartiría la historia para que otros aprendieran, vigilaran, previniera. Apoyaría a sobrevivientes y familias buscadoras. Y todos los días, encendería una vela por los 46, por todos los niños invisibles que merecían ser recordados, buscados, nunca olvidados. El caso que sacudió a Veracruz nunca realmente terminaría. Continuaría reverberando a través de generaciones, moldeando políticas, inspirando vigilancia, recordando a la sociedad que la protección de los más vulnerables requiere vigilancia eterna y valor para cuestionar incluso a aquellos en posiciones de autoridad aparentemente respetable. Y en el centro de esa historia para siempre, estaría una cocinera de orfanato que se negó a quedarse callada cuando 3 camas amanecieron vacías. Los años siguientes trajeron cambios significativos en el panorama de protección infantil en México. El caso Santa María había abierto una puerta que no podía cerrarse, exponiendo vulnerabilidades sistémicas que políticos y activistas ya no podían ignorar. En 2016, se aprobó una ley federal conocida informalmente como Ley Carmen, aunque oficialmente se llamaba Ley para la Supervisión y Transparencia de Instituciones de Asistencia Social a Menores,
La legislación requería auditorías trimestrales obligatorias, cámaras de seguridad en áreas comunes, verificación de antecedentes exhaustiva para todo el personal y un sistema nacional de registro de movimientos de niños entre instituciones. Carmen fue invitada a la Ciudad de México para presenciar la firma de la ley. Sentada en una silla de ruedas ahora, su salud había continuado deteriorándose, pero su mente permanecía aguda y su espíritu inquebrantable. Cuando el presidente firmó el documento, volteó hacia ella y dijo públicamente: «Esta ley existe porque una mujer decidió que la vida de los niños importaba más que su propia comodidad, más que su seguridad, más que su tranquilidad. Todos los ciudadanos deberíamos aspirar a ese nivel de valentía». Carmen asintió educadamente, pero en privado le dijo a Luz, quien la acompañaba: «Las leyes son papel. Lo que importa es si la gente las hace cumplir, si los ciudadanos permanecen vigilantes». Tenía razón en ser cautelosa. A pesar de la nueva legislación, reportes ocasionales seguían surgiendo sobre irregularidades en instituciones de cuidado infantil en diferentes partes del país. El tráfico de niños no había sido erradicado, solo se había vuelto más cuidadoso, más sofisticado en sus métodos. Las redes criminales se adaptaban, encontraban nuevas grietas en el sistema, nuevos funcionarios corruptos dispuestos a mirar hacia otro lado por dinero. Pero la diferencia era que ahora había un sistema de alerta más robusto. Organizaciones de sociedad civil monitoreaban activamente las instituciones. Periodistas investigaban con más profundidad. Y lo más importante, el público estaba más consciente, más dispuesto a cuestionar, más preparado para reportar anomalías. El legado del caso Veracruz no era que hubiera resuelto el problema completamente, sino que había creado una cultura de vigilancia que hacía más difícil para los depredadores operar con impunidad. En 2017, Ernesto falleció de un ataque al corazón a los 69 años. Había dedicado los últimos 23 años de su vida a buscar niños desaparecidos, trabajando casos que otros habían abandonado como imposibles. Su oficina, cuando Carmen y Guadalupe fueron a vaciarla después de su muerte, estaba llena de archivos, fotografías, mapas con alfileres marcando ubicaciones, notas escritas a mano con pistas y conexiones. En su escritorio había un archivo etiquetado Roberto, aún abierto, todavía activo después de todos esos años. Guadalupe, devastada por la pérdida de su esposo, le dijo a Carmen: «Murió buscando, nunca se rindió con Roberto, ni con ninguno de ellos». Carmen abrazó a su prima, ambas mujeres ancianas ahora, llevando el peso de décadas de búsqueda, de esperanza mezclada con pérdida. «Ernesto salvó vidas», susurró Carmen. «Cada niño que ayudó a encontrar era una victoria contra la oscuridad. Eso significa algo. Tiene que significar algo». El funeral de Ernesto fue masivo. Policías activos y retirados formaron una guardia de honor. Familias de niños que él había ayudado a encontrar vinieron de diferentes estados. Los ahora adultos que habían sido rescatados del orfanato de Veracruz llenaron las bancas de la iglesia. Sofía dio un eulogy emotivo, recordando cómo Ernesto había trabajado incansablemente para verificar su adopción y asegurarse de que estuviera realmente segura. «Este hombre», dijo con voz quebrándose, «nunca conoció a la mayoría de nosotros personalmente, pero luchó por nosotros como si fuéramos su propia familia. Eso es heroísmo real». Carmen se mudó con Estela permanentemente después de la muerte de Ernesto. Su salud había declinado hasta el punto donde necesitaba ayuda constante. La diabetes había afectado su visión, la hipertensión había debilitado su corazón, y años de estrés habían cobrado su precio en su cuerpo. Pero su compromiso con la causa nunca vaciló. Desde su silla en la sala de Estela, recibía visitantes, daba entrevistas telefónicas a periodistas, asesoraba a trabajadores sociales y mantenía correspondencia con sobrevivientes alrededor del mundo. Una tarde de primavera en 2018, Carmen recibió una visita inesperada.
Un hombre de aproximadamente 35 años tocó a la puerta, nervioso, con las manos temblando. Estela lo hizo pasar con precaución. El hombre se paró frente a Carmen estudiando su rostro con intensidad. «Doña Carmen», dijo finalmente, «no sé si me recuerda. Yo era muy pequeño, pero creo que usted me conoció cuando yo vivía en el orfanato. Mi nombre ahora es Marco, pero cuando era niño me llamaban Roberto». El tiempo se detuvo. Carmen sintió como si el corazón se le saliera del pecho. Roberto, el niño de las pecas, el niño cuyo archivo Ernesto había mantenido abierto hasta el día de su muerte. El niño que había sido vendido en 1995 y nunca encontrado, a pesar de 23 años de búsqueda. «Roberto», susurró Carmen, lágrimas inmediatamente brotando de sus ojos nublados. «¿Dónde? ¿Cómo?» La familia no era cruel. De hecho, lo habían tratado bien, pero siempre había sabido que algo en su historia no cuadraba. Cuando cumplió 30 años, impulsado por un deseo de conocer sus orígenes, había comenzado a investigar. Las búsquedas en Internet lo habían llevado al libro Los niños invisibles, a artículos sobre el caso Santa María, y finalmente a Carmen. «Vine a México hace una semana», explicó Roberto, sentándose en el sofá frente a Carmen. «Fui al monumento. Vi mi nombre en la lista. Roberto Vázquez, aún buscado. Y supe que tenía que encontrarla a usted. Tenía que decirle que sobreviví, que estoy bien, que no todo está perdido». Carmen extendió sus manos temblorosas, y Roberto las tomó, agachándose para estar a la altura de sus ojos. «Nunca dejé de pensar en ti», dijo Carmen. «Ninguno de nosotros dejó de buscarte». La reaparición de Roberto sacudió a la comunidad de sobrevivientes y buscadores. Si él había sido encontrado después de 23 años, ¿quién más podría estar ahí afuera? ¿Cuántos otros habían sobrevivido, construido vidas, pero sin saber que alguien todavía los buscaba? La historia fue cubierta por medios nacionales e internacionales. Roberto hizo una conferencia de prensa, donde compartió su historia, no buscando victimizarse, sino ofreciendo esperanza a las familias que todavía buscaban. «Entiendo que hay otros niños que nunca fueron tan afortunados como yo», dijo Roberto ante las cámaras. «Pero para aquellos que sobrevivimos, tenemos la responsabilidad de vivir vidas que honren a los que no pudieron. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que la historia no se repita». Sus palabras resonaron profundamente. En los días siguientes, 3 personas más que habían sido víctimas de la red de Santa María se pusieron en contacto, inspiradas por el valor de Roberto para identificarse. Una de ellas era una mujer llamada Mónica, de 34 años, viviendo en España. Había sido vendida en 1990 desde el orfanato de Puebla, donde Santa María trabajaba antes de Veracruz. No recordaba mucho de sus primeros años, pero tenía fragmentos de memoria sobre un edificio grande, otros niños, un patio con un árbol específico. Cuando vio fotos del antiguo orfanato de Puebla en artículos sobre el caso, algo en su memoria se activó. Las pruebas de ADN confirmaron su identidad. Su madre biológica había fallecido 10 años atrás, nunca sabiendo que su hija estaba viva, pero tenía hermanos que la habían estado buscando durante 3 décadas. Otro era un hombre llamado Javier, uno de los gemelos que Carmen había mencionado en su testimonio original. Su hermano Tomás nunca fue encontrado, pero Javier había estado viviendo en Texas, criado por una familia que lo había tratado bien, pero que nunca le había contado la verdad sobre sus orígenes. Ahora, a los 32 años, Javier quería respuestas. Quería saber qué había pasado con su hermano gemelo. Las autoridades reabrieron la investigación, pero las probabilidades de encontrar a Tomás después de tanto tiempo eran minúsculas. Carmen observaba estos desarrollos con una mezcla de alegría y tristeza. Cada niño encontrado era un milagro, pero también un recordatorio de cuántos permanecían perdidos. Para 2018, de los 150 niños estimados como víctimas de la red de Santa María, 63 habían sido localizados.
Eso dejaba 87 todavía desaparecidos. 87 vidas cuyo destino permanecía desconocido. En octubre de 2019, Carmen sufrió un derrame cerebral menor. Fue hospitalizada durante 2 semanas, y aunque se recuperó parcialmente, su habla quedó ligeramente afectada y su movilidad más limitada. Los doctores le dijeron que otro evento similar podría ser fatal, que necesitaba reducir completamente el estrés. Pero incluso desde su cama de hospital, Carmen insistía en recibir actualizaciones sobre casos de niños desaparecidos, en hablar con familias que la contactaban, en mantener su red de comunicación activa. Luz voló desde California para estar con ella durante su recuperación. Ahora era directora de programa en una ONG internacional contra el tráfico humano, liderando operaciones de rescate en varios países. Se sentaba junto a la cama de Carmen cada noche, compartiendo historias de niños que habían salvado, de redes criminales que habían desmantelado, de cambios de política que habían logrado. Todo comenzó contigo, le decía a Carmen. Tú fuiste la piedra lanzada al estanque. Las ondas se han expandido por todo el mundo. Era cierto. El caso Veracruz había sido estudiado internacionalmente como un ejemplo de cómo la vigilancia ciudadana podía exponer crímenes institucionales. Organizaciones en otros países habían adaptado los protocolos de supervisión que México había implementado. La historia había sido presentada en conferencias de Naciones Unidas, en programas de capacitación de Interpol, en currículos de escuelas de trabajo social alrededor del mundo. Pero para Carmen, nunca se trató de reconocimiento global. Se trataba de nombres y rostros específicos. Sofía con sus trenzas soñando con ser maestra. Daniela dibujando pájaros en cualquier papel que encontraba. Luz pidiendo cuentos antes de dormir. Roberto con sus pecas jugando en el patio. Cada uno de ellos había sido real, tangible, importante. Y los que todavía faltaban merecían la misma dedicación, la misma búsqueda incansable. En diciembre de 2019, se organizó una reunión especial de sobrevivientes en Veracruz, marcando el 25 aniversario del arresto de Santa María. Más de 40 personas que habían sido rescatadas de la red asistieron, viniendo de diferentes partes de México, Estados Unidos, Argentina, España. Trajeron a sus familias, esposos, esposas, hijos. Los niños que Santa María había intentado convertir en mercancía ahora eran adultos plenos, con vidas ricas y significativas, demostrando que el trauma no tenía que definir completamente un destino. Carmen fue llevada al evento en ambulancia, demasiado frágil para viajar de otra manera. Cuando entró a la sala de conferencias donde todos estaban reunidos, la ovación fue instantánea y prolongada. Adultos que ella había conocido como niños se acercaron para abrazarla, algunos viéndola por primera vez en 25 años. Lloraron juntos, rieron juntos, compartieron historias de sus vidas, sus luchas, sus triunfos. Sofía presentó a Carmen a su hija de 14 años, llamada Carmen en su honor. La niña, tímida pero valiente, le dio a Carmen una carta que había escrito. «Querida doña Carmen», leyó la anciana con ojos llorosos. «Mi mamá me cuenta historias sobre usted. Dice que usted es la razón por la que yo existo, porque si usted no hubiera sido valiente, mi mamá nunca habría sido rescatada, nunca habría crecido, nunca me habría tenido. Quiero que sepa que voy a vivir mi vida de una manera que honre lo que usted hizo. Voy a ser valiente como usted. Voy a cuidar de los vulnerables como usted cuidó de mi mamá. Gracias por darme la oportunidad de existir». Carmen no podía hablar. Las palabras se atascaban en su garganta hinchada por la emoción. Simplemente abrazó a la joven Carmen, pensando en las generaciones que se extenderían hacia el futuro. Niños que existían porque una cocinera de orfanato había decidido investigar 3 camas vacías 25 años atrás. Durante el evento, se anunció que el edificio que había albergado el centro comunitario sería convertido en un museo y centro educativo dedicado a la prevención del tráfico infantil.
Se llamaría Centro Carmen Vázquez para la Protección de la Niñez. Carmen objetó débilmente, insistiendo en que su nombre no debería estar en el edificio, que debería honrar a las víctimas. Pero Daniela, ahora una artista reconocida que había diseñado los planos del centro, se arrodilló frente a su silla de ruedas. Doña Carmen, su nombre en este edificio es un recordatorio de que las personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias. Que no necesitas ser poderoso o rico o famoso para cambiar el mundo. Solo necesitas tener el valor de hacer lo correcto cuando todos los demás miran hacia otro lado. Esa es la lección que queremos enseñar a futuras generaciones. Carmen finalmente asintió, demasiado emocionada para discutir más. El centro fue inaugurado en junio de 2020, justo cuando la pandemia de COVID-19 comenzaba a afectar a México. La ceremonia fue pequeña debido a las restricciones sanitarias, pero fue transmitida en vivo para que sobrevivientes de todo el mundo pudieran participar virtualmente. Carmen, ahora de 74 años y extremadamente frágil, cortó el listón desde su silla de ruedas, sus manos temblando pero su sonrisa genuina. El centro incluía exhibiciones sobre la historia del caso Santa María, pero también sobre el tráfico infantil en general, sus causas, señales de advertencia, cómo reportarlo, recursos para víctimas. Había una sala de capacitación donde trabajadores sociales, maestros, policías y ciudadanos comunes podían aprender a identificar y prevenir el abuso infantil. Y había una pared memorial con fotografías de todos los niños que habían pasado por el orfanato, tanto los que fueron rescatados como los que permanecían desaparecidos. La pandemia trajo nuevos desafíos. Con escuelas cerradas y familias aisladas, los niños vulnerables estaban en mayor riesgo. Los abusadores aprovechaban el caos y la falta de supervisión externa. Carmen, confinada en casa como todas las personas de alto riesgo, mantenía contacto con su red a través de videollamadas. Incluso desde su cama, continuaba siendo una voz de advertencia, recordando a las autoridades que no abandonaran la vigilancia de instituciones de cuidado infantil, incluso durante la crisis sanitaria. En septiembre de 2020, Carmen recibió una última llamada que la conmovió profundamente. Era de una mujer joven en Francia, que había leído sobre el caso mientras investigaba su propia historia. Después de pruebas de ADN y meses de investigación, se confirmó que era una de las niñas del orfanato de Veracruz, vendida en 1994, apenas semanas antes del arresto de Santa María. Había sido criada en Francia, sin saber nada de sus orígenes mexicanos hasta la adultez. «Me llamo Sofía ahora», dijo la mujer en un español trabajoso con fuerte acento francés. «Pero descubrí que mi nombre original era Sofía, Sofía Ramírez». Carmen sintió como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Esta no era la Sofía que conocía, la que se había convertido en maestra. Era otra Sofía, otra víctima de Santa María cuya existencia ni siquiera habían confirmado hasta ahora. ¿Cuántas más había? ¿Cuántos niños había vendido ese monstruo que ni siquiera estaban en los registros oficiales? La revelación fue agridulce. Por un lado, otra sobreviviente había sido encontrada. Por otro, significaba que el número real de víctimas era probablemente mucho mayor de lo estimado. Carmen compartió esta información con las autoridades, con periodistas, con organizaciones de derechos humanos. El caso Santa María, 26 años después de su inicio, seguía revelando nuevas capas de horror. En la primavera de 2021, la salud de Carmen se deterioró significativamente. Los médicos le dieron semanas, quizás meses. Estela convirtió la sala de su casa en un hospicio improvisado, rodeando a su hermana de fotos de los niños que había ayudado a salvar, de cartas de gratitud que había recibido a lo largo de los años, de dibujos que Daniela había hecho para ella. Carmen pasaba sus días flotando entre el sueño y la vigilia, visitada constantemente por los ahora adultos que la consideraban su salvadora. Roberto vino desde Argentina para verla. Se sentó junto a su cama durante horas, sosteniendo su mano, contándole sobre su vida,
su trabajo como maestro de primaria, su esposa, sus 2 hijos. Les he contado a mis hijos sobre usted, susurró. Cuando sean mayores, entenderán que existen porque una mujer valiente no permitió que los niños fueran olvidados. Carmen apretó su mano débilmente, incapaz de hablar, pero con ojos que comunicaban todo lo que sentía. Luz llegó desde California, tomando una licencia indefinida de su trabajo. Se quedó en la casa de Estela, ayudando a cuidar de Carmen, leyéndole cartas de sobrevivientes, actualizándola sobre nuevos desarrollos en casos de niños desaparecidos. Una tarde, mientras el sol de junio filtraba a través de las cortinas, Luz le susurró a Carmen: encontramos a 3 niños más este mes. En Tailandia, parte de una red de tráfico internacional. 2 niñas y un niño. Están a salvo ahora. Están recibiendo ayuda. Y eso es gracias a los protocolos que su caso ayudó a establecer. Carmen sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. 3 más. 3 vidas salvadas. No borraba los 80 y tantos que permanecían perdidos, pero era algo. Era esperanza. Era evidencia de que la luz podía penetrar incluso las oscuridades más profundas. El 15 de julio de 2021, rodeada de Estela, Luz, Sofía, la maestra, Daniela, Roberto, Patricia y docenas de otros que habían llegado de diferentes partes del mundo, Carmen Vázquez exhaló su último aliento. Tenía 75 años. Había dedicado los últimos 27 años de su vida a una causa que nunca pediría su nombre en monumentos, pero que había salvado innumerables vidas. Su funeral fue un evento nacional. Miles de personas llenaron las calles de Veracruz, desde el barrio La Huaca hasta la catedral donde se celebró la misa. El presidente de México envió un representante. Organizaciones internacionales de derechos humanos enviaron coronas, pero las palabras más poderosas vinieron de los sobrevivientes mismos. Sofía, la maestra, habló sobre cómo Carmen le había enseñado que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Daniela leyó un poema que había escrito, comparando a Carmen con un faro en una tormenta, guiando a los perdidos de vuelta a la seguridad. Roberto compartió la historia de cómo Carmen nunca había dejado de buscar, incluso cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Y Luz, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo simplemente: ella me salvó. Y al salvarme, me enseñó cómo salvar a otros. Su legado vivirá en cada niño que rescatemos, en cada depredador que detengamos, en cada familia que reunamos. Carmen fue enterrada en el Panteón Municipal de Veracruz, bajo un sencillo marcador de granito que decía: Carmen Vázquez, 1946-2021. Ella nunca miró hacia otro lado. Pero su verdadero monumento no estaba en piedra. Estaba en las vidas de los 68 niños que habían sido rescatados gracias a su valentía inicial. Estaba en las leyes que se habían cambiado, en los protocolos que se habían establecido, en la conciencia pública que se había elevado. Estaba en los hijos y nietos de los sobrevivientes, generaciones que existían porque una mujer se negó a aceptar que 3 camas vacías fueran normales. En los meses después de su muerte, contribuciones comenzaron a llegar al Centro Carmen Vázquez de todo el mundo. El centro expandió sus programas, ofreciendo capacitación gratuita a trabajadores sociales en países de América Latina. Estableció una línea directa, las 24 horas para reportar sospechas de tráfico infantil. Creó un programa de becas para sobrevivientes de tráfico que querían educarse en campos relacionados con protección infantil. Luz asumió el rol de directora honoraria del centro, dividiendo su tiempo entre California y Veracruz. Bajo su liderazgo, el centro se convirtió en un modelo internacional de cómo combinar prevención, educación y apoyo a víctimas. Roberto desarrolló un currículo educativo basado en la historia del caso Santa María, diseñado para enseñar a niños sobre seguridad personal y cómo reconocer situaciones peligrosas. Sofía entrenó a maestros en cómo identificar señales de abuso y tráfico en sus estudiantes.
En 2023, 2 años después de la muerte de Carmen, el último de los contactos de la red de Santa María fue finalmente arrestado. Era un hombre de 73 años viviendo bajo identidad falsa en Colombia, que había sido intermediario clave en el transporte de niños a América del Sur. Su arresto llevó a la identificación de 5 víctimas más que habían sido vendidas en los años 90. 3 estaban vivas, 2 habían fallecido. Las 3 sobrevivientes fueron contactadas y ofrecidas servicios de apoyo. Para 2025, el número de víctimas identificadas de la red de Santa María había alcanzado 81. 69 todavía permanecían desaparecidos, y con el paso de cada año, las probabilidades de encontrarlos se reducían. Muchos probablemente habían muerto. Otros habían sido integrados tan completamente en nuevas identidades que nunca sabrían sus verdaderos orígenes. Pero la búsqueda continuaba, llevada adelante por investigadores, activistas y sobrevivientes que habían aprendido de Carmen que nunca era aceptable rendirse. El Golfo de México seguía rompiendo contra el malecón de Veracruz, testigo eterno de la historia humana que se desarrollaba en sus costas. Las calles empedradas de La Huaca, donde Carmen había caminado durante décadas, ahora tenían placas conmemorativas contando la historia del caso que había cambiado la ciudad. El edificio que había albergado el orfanato Nuestra Señora de la Esperanza, luego un centro comunitario, y finalmente el Centro Carmen Vázquez, se había convertido en un símbolo de cómo incluso los lugares más oscuros podían ser transformados en faros de esperanza. Cada año, en el aniversario del arresto de Santa María, sobrevivientes se reunían en Veracruz para una vigilia. Encendían velas por los que todavía estaban perdidos, compartían actualizaciones sobre sus vidas y renovaban su compromiso de asegurarse de que la historia no se repitiera. Traían a sus hijos, enseñándoles sobre resiliencia, sobre justicia, sobre la importancia de alzar la voz contra la injusticia. La historia de Carmen Vázquez se contaba en escuelas, en conferencias, en programas de entrenamiento para profesionales de protección infantil alrededor del mundo. No como la historia de un héroe perfecto, porque Carmen había sido profundamente humana, llena de dudas y miedos y momentos de debilidad, sino como la historia de una persona ordinaria que había visto algo mal y había decidido que no podía quedarse callada, sin importar el costo personal. Y en algún lugar, quizás en una ciudad lejana, quizás viviendo bajo un nombre diferente, quizás sin saber completamente su propia historia, algunos de los 69 niños todavía perdidos seguían con sus vidas. Tal vez alguno, en un momento de quietud, recordaba fragmentos de un orfanato en Veracruz, de una cocinera amable, de un tiempo antes de que todo cambiara. Tal vez nunca recordarían. Pero la búsqueda continuaba, porque mientras quedara un nombre sin resolver en el monumento, mientras quedara una familia esperando respuestas, el caso que sacudió a Veracruz no habría terminado realmente. El legado de Carmen no era que hubiera resuelto todo, era que había demostrado que resolver lo imposible comenzaba con el simple acto de negarse a aceptar lo inaceptable. Y ese acto, repetido por miles de personas inspiradas por su ejemplo, estaba cambiando el mundo. Un niño rescatado a la vez, una red desmantelada a la vez, una ley cambiada a la vez. En las noches cuando la bruma del Golfo envolvía a Veracruz, cuando las luces del malecón parpadeaban en la oscuridad, era posible imaginar que el espíritu de Carmen todavía caminaba por esas calles, vigilante, incansable, recordando a todos que los niños importan, que sus vidas tienen valor infinito, y que protegerlos no es responsabilidad de algunos, sino de todos. El caso había terminado en los tribunales en 1994. Pero su verdadero final nunca llegaría, porque las ondas que había generado continuarían expandiéndose hacia el futuro, tocando generaciones aún no nacidas, salvando vidas que aún no existían, creando un mundo ligeramente más seguro para los más vulnerables. Y eso, finalmente, era el verdadero triunfo sobre el horror que Rodolfo Santamaría había perpetrado, que su legado de maldad
había sido transformado en un movimiento de protección, vigilancia y esperanza que lo sobreviviría por siglos.